de Educación. Muy buenas tardes a todos los miembros de la comunidad educativa que se encuentran conectados. Reciban un cordial saludo en nombre del Ministerio de Educación y de la Dirección de Promoción del Bienestar y Reconocimiento Docente. Sean bienvenidos al segundo webinar del año en el que compartiremos iniciativas pedagógicas reconocidas en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, las cuales serán presentadas por los mismos maestros ganadores de las diferentes regiones de nuestro país. Hoy les presentamos el webinar denominado Revalorando Saberes Ancestrales en las Buenas Prácticas Docentes. En este espacio hablaremos de la importancia de la iniciativa desarrollada por nuestros docentes a nivel nacional. Los invitamos a realizar sus consultas en el enlace que se encuentra fijado en la caja de comentarios. Al final del evento, daremos un espacio para que respondamos todas las preguntas e inquietudes que hayan surgido después de la implementación de la ponencia de cada uno de nuestros docentes y directivos. Para inaugurar el evento, hoy le damos la bienvenida a Osmelia Valencia Olivera, directora de la Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente. Adelante, directora. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes, queridos maestros, maestras y quienes estén conectados esta tarde para poder compartir y además seguramente motivarnos. No está de más comentarles que desde la Dirección de Promoción de Bienestar y Reconocimiento Docente se viene trabajando ya desde hace varios años atrás la identificación, el reconocimiento y la difusión de estas buenas prácticas que desarrollan tanto nuestros docentes y directivos a nivel nacional. Y la idea es poner en vitrina toda esta labor que realiza y además considerar que están todos los ciclos, niveles y modalidades y las distintas formas de atención que tiene además en las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Y la importancia de esas buenas prácticas para que también sean difundidas y nuestros colegas, otros maestros puedan conocer y puedan sentirse motivados. En el webinar de hoy, como lo comentaba Mónica, se va a conocer buenas prácticas docentes que se han desarrollado en escuelas de educación intercultural bilingüe, ¿no? Que promueve el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes en su lengua materna y también en su segunda lengua, a partir de esa caracterización psicolingüística para el desarrollo del bilingüismo.
Asimismo, se promueve el diálogo de saberes a partir de esa caracterización sociocultural, ¿no? Reconociendo el contexto, sus características, sus necesidades, sus demandas, y además las tradiciones culturales que nuestro país es tan rico en este aspecto. Y bueno, hacer ese uso pedagógico de todos estos recursos para poder realmente determinar o elegir o finalmente hacer una buena práctica. Para profundizar el tema, hoy nos acompaña el especialista de educación intercultural bilingüe, está Mauro Alarcón Loa, que le damos la bienvenida, ¿no? Y además él nos va a exponer, nos va a comentar de esa importancia de las buenas prácticas docentes según el ciclo y modalidad de los docentes que han sido reconocidos por sus iniciativas. Y ellas son también la maestra Maura Bolívar Barrio Nuevo, de la región de Apurímac. Maestra, bienvenida. Está Gabriela Patricia Inga Bustamante, también de la región Ayacucho. Bienvenida, maestra. Ambas son ganadoras del 12º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, edición 2024. ¿Quién mejor que ellas que nos puedan contar esa su experiencia y la valiosa, realmente testimonio, ¿no? El valioso testimonio que ellos tienen. Asimismo, va a participar el docente Alejandro Alcides Torres. Bienvenido, maestro, quien es ganador de varios años consecutivos del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Él nos acompaña esta tarde con el rol de presentador de estas iniciativas docentes que hoy vamos a conocer y seguro nos van a motivar de sobremanera. Espero que este espacio realmente nos sirva para fortalecer primero nuestra identidad, nuestro cariño con nuestra profesión docente y además pueda ayudarnos a también a darnos esa posibilidad de revisar el Observatorio Nacional donde se encuentran estas buenas prácticas, ¿no? Y podamos aprender, podamos tener el ánimo y las ganas de también nosotros presentar estas buenas prácticas y de esta manera también motivar a otros colegas. Muy buenas tardes con todos y espero que esta tarde sea una tarde de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias, directora Osmeña, por sus palabras tan significativas y profundas, que estoy segura que ha llegado a todas las regiones de nuestro país y están muy ansiosos de poder escuchar estas prácticas que son significativas, que revaloramos los saberes ancestrales en nuestras comunidades. Bien, como usted misma dijo, nos acompaña el especialista de intercultural bilingüe, Mauro Alarcón Lora. Sea usted bienvenido en este espacio. Muchas gracias, estimada directora Usmenia Valencia. También gracias, compañera Mónica. Vamos a dar inicio a esta presentación del día de hoy, que tiene que ver mucho con las buenas prácticas docentes, nuestros maestros, nuestras maestras, que están a nivel del país, se enfrentan a una riqueza de la diversidad, tanto cultural, lingüística, biológica en nuestro país y a diferentes territorios donde laboran, y la educación tiene que responder a toda esa diversidad, además de la heterogeneidad de las características que presentan nuestros estudiantes. Por tanto, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe les saluda a todos los maestros que nos están escuchando en este momento y damos la cordial bienvenida a esta ponencia de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, y tenemos 15 minutos para poder desarrollar lo que es el diálogo de saberes. Lo que buscamos es que a través del diálogo de saberes nosotros podamos revalorar los saberes ancestrales en las buenas prácticas, así como en el cotidiano laborar de nuestros docentes. El objetivo de este compartir en el webinar, el objetivo general es que podamos promover con nuestros docentes, con nuestros participantes que nos están escuchando, el desarrollo de saberes ancestrales en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Dentro de los objetivos específicos, nos hemos propuesto de que podamos reflexionar sobre la importancia de los saberes ancestrales en la escuela, así como en la comunidad. Por otro lado, también necesitamos que en estos 15 minutos podamos comprender los procesos de diálogo de saberes en las actividades de aprendizaje que fomenten los saberes ancestrales.
y que además integren conocimientos y saberes de diversas matrices y perspectivas culturales. Quiero empezar diciendo que cuando hablamos del diálogo de saberes, no hay una sola forma de hacer diálogo de saberes. El diálogo de saberes lo hacemos desde diferentes perspectivas. Voy a poner 3 ejemplos, lo cual no quiere decir que solamente existen estas 3 perspectivas de comprensión del diálogo de saberes. Pongo como ejemplo para que podamos entender que el diálogo de saberes se puede construir de manera pedagógica de acuerdo a las experiencias y de acuerdo a las características de nuestro contexto y de nuestros estudiantes. En este primer ejemplo tenemos una perspectiva. Por ejemplo, un niño dice, mi mamá teje con callua o palos. Yo lo haré a mano, como en Cusco, pero con los colores y diseños de mi Andahuaylas. También complementaré con un diseño que vi en TikTok. Esta es una manera de comprender el diálogo de saberes en el hacer. Y los haceres están presentes en nuestros contextos y especialmente en nuestros pueblos originarios. En cada hacer o en el quehacer de las cosas, tanto de la chacra, de la cocina, en términos económicos, de comercio, entre otras actividades socioculturales que tenemos en la comunidad, a cada momento y en todo momento, las personas están haciendo dialogar los saberes para resolver problemas. Esta es otra situación que vamos a ver de cómo se comprende el diálogo de saberes desde otra perspectiva. Un niño dice, sí, vamos a teñir las lanas. Y la niña dice, ¿y cómo se tiñen las lanas? En este caso, es necesario que pensemos en averiguar el saber de sus ancestros, el saber de los pueblos o de otros pueblos y el aporte del conocimiento científico. Y todo cuanto exista que pueda contribuir a solucionar esta pregunta que dice, ¿y cómo se tiñen las lanas? Y no hay una sola forma de teñir las lanas. Entonces aquí es necesario para responder a la pregunta y a la inquietud que tiene la niña, que podamos hacer conversar a los diferentes saberes que existen. Otra perspectiva y otra comprensión es que, por ejemplo, un docente en Chanchamayo dice así, hoy día todos vamos a comer suri. Un niño que no es, por supuesto, del lugar, dice, qué asco, el suri es un gusano. Y está extrañado porque le ha chocado a él. Pero un grupo de niñas, de estudiantes, dice, Lucas come tocosh y está oliendo feo. Esa papa podrida me da asco, no hay que juntarse con él. Encontramos aquí que esta conversación lo ubica el director de la institución educativa. Pero en esta situación hay la necesidad de hacer un diálogo de saberes. Cuando no hay esta comunicación o no hay comprensiones de las costumbres que tenemos en cada pueblo o en cada contexto, si no nos conocemos nuestras prácticas y no dialogamos sobre qué significa, sobre cuál es la importancia de cada uno de los alimentos, entonces no habrá una convivencia armoniosa en esta institución educativa. Por eso es que cada uno de estos 3 aspectos son diferentes caminos de hacer diálogo de saberes. Y vamos a poder encontrar, entre otras, por ejemplo, veamos una situación, ya un maestro ya se encuentra en esta situación. Un maestro se plantea y observa la siguiente situación en una comunidad. En la comunidad cada vez son menos las personas que tejen como lo hacían antes. Muchos niños y niñas no conocen cómo se hacen los tejidos ancestrales ni para qué servían. Las personas mayores que saben tejer ya no encuentran a quién enseñar y algunas herramientas y tintes naturales ya no se usan. La ropa que ahora se compra viene de fábricas y no tiene los símbolos ni los colores que antes representaban a la comunidad. Si no hacemos algo pronto,
esta parte importante de nuestra cultura puede perderse. Entonces, ¿cómo podemos contribuir a que los tejidos de nuestra cultura no se pierdan? Por ejemplo, esto ya es otra forma de plantear una situación como un reto a los estudiantes para que puedan afrontar a través del desarrollo de diversas competencias. Entonces, la pregunta que plantea el docente es, ¿qué competencias nos ayudaría a resolver el reto? Son probables competencias, porque no es que solamente estas competencias únicamente pueden resolver esta situación, sino que el maestro, los estudiantes puedan convenir de que esta sí les va a ayudar a resolver el problema. Lo importante es resolver el problema haciendo el uso del desarrollo de las competencias. Eso es lo más importante. Por ejemplo, en este caso se plantea 5 competencias. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, construye interpretaciones históricas, indaga mediante métodos científicos, crea proyectos desde los lenguajes artísticos y lee diversos tipos de textos como una competencia transversal. Instrumental, por supuesto, que está presente en todo momento. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que los tejidos de nuestra cultura no se pierdan? Dentro del proceso de diálogo de saberes que nosotros proponemos desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, es que hacemos 3 procesos muy importantes para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias, pero al mismo tiempo hagan dialogar los saberes de su comunidad, los saberes de otros pueblos y los aportes del conocimiento científico-tecnológico para que con este conjunto de pluralidad de conocimientos ellos puedan resolver una situación dada. En este caso, el reto que ha surgido. El primer paso es la profundización. ¿En qué consiste? Consiste en que se hace uso de los saberes de la cultura local. Se sabe más, se profundiza más de los saberes de la cultura local. Entonces, pero sin embargo, no debe estar separado del desarrollo de las competencias. Entonces, como ustedes observan en la pantalla, es que está, por ejemplo, la competencia construye interpretaciones históricas, porque los estudiantes comprenderán cómo vivían y trabajaban sus antepasados y valorarán su historia. Pero para desarrollar esta competencia, los estudiantes invitarán a los abuelos, a las abuelas, a las tejedoras de la comunidad para que enseñen a los niños cómo se hila, cómo se teje, cómo se practican las diferentes técnicas en su comunidad, como el teñido con plantas naturales y el uso de los telares. Pero no solamente es quedarse en este primer paso, hay un segundo paso que tenemos que hacer, preguntarnos y cómo en otras comunidades, en otros pueblos que tienen otras prácticas culturales, ellos, ¿cómo es que hacen esta práctica? Es importante saberlo. Entonces, hablamos de la incorporación de saberes. ¿Cómo incorporamos estos saberes? Y para eso analizamos los saberes de otros pueblos originarios. Es importante ahí también, igualmente, combinar, primero, siempre centrarnos en el desarrollo de la competencia, ¿no? Explorar cómo tejen en otras comunidades andinas o amazónicas, viendo videos, fotos o recibiendo visitas virtuales de otros niños que también están aprendiendo con sus familias. Así puedan comparar técnicas y formas de conservar los saberes. Esto quiere decir que el estudiante tiene que desarrollar la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a que pueda promover el diálogo intercultural y el respeto por las otras formas de tejer, por las otras formas de tener prácticas, de ver, de hacer las cosas. Hasta ahí ya tenemos dos procesos, la profundización y la incorporación de saberes de otros pueblos. Pero hay un tercer momento que tenemos que desarrollar con los estudiantes, que es la complementación. Vamos a complementar estos 2 procesos que hemos aprendido con los conocimientos científicos y tecnológicos. Y para ello vamos a investigar con experimentos sencillos de cómo se pueden extraer los diferentes colores con los elementos culturales, con plantas, raíces, cortezas, hojas, flores,
En este caso, como ejemplo, hemos puesto la cochinilla y la tara. Por supuesto que puede ser cualquier otro. Y teñir pequeños retazos de tela como experimentos para que ellos sepan cómo es que sucede esto. Y esto también, a su vez, está desarrollando otra competencia, que es leer diversos tipos de textos escritos que nos puedan ayudar a relacionar estos diferentes saberes, ¿no? Y estos saberes de cómo se diseña, de cómo se hacen los procesos, cada paso, ¿no? A nivel de la industria, a nivel de estos tiempos con uso de tecnologías, ¿no? Una vez que hayamos hecho estos 3 procesos, vamos a hacer un momento de relacionamiento. ¿Para qué? Para que los niños puedan desarrollar 3 capacidades, 3 habilidades fundamentales que se trata del desarrollo del pensamiento crítico. Tiene que ver que el estudiante, qué cosas positivas, qué cosas negativas, favorables, desfavorables, qué aspectos comunes, qué aspectos diferentes hay dentro de estos 3 procesos, tanto de sus saberes, de los saberes de otros pueblos y de los aportes de la ciencia y de la tecnología. Ese proceso se puede desarrollar, por ejemplo, cuando el estudiante, al estudiante el maestro le hace preguntas de naturaleza crítica. Por decir, le lanzo una pregunta: ¿cuál de estos saberes crees que es más importante? ¿Por qué? Y buscarán sus respuestas, buscarán sus argumentos y dialogarán y encontrarán que quizás algunos viven en la realidad diciendo que los conocimientos científicos son mejores que los de sus saberes. Y esas inequidades es momento de que los estudiantes puedan discutir y decir por qué el uno y el otro no debería ser ni más ni menos. Y encontrar argumentos suficientes como para decir que todo conocimiento siempre su importancia es que aporta. Y si aporta, valen por igual. Esas conclusiones, a esas conclusiones tienen que arribar a través de discusiones, de cuestionamientos, a través de debates. Pero al mismo tiempo tienen que desarrollar el pensamiento complejo. El pensamiento complejo es cuando te dicen, a ver, utilizando estos conocimientos de tu pueblo, estos conocimientos de otros contextos y de la ciencia, dame una propuesta como para mejorar, como para coadyuvar a que nuestros tejidos de nuestra comunidad no se pierdan. Entonces ahí tiene que desarrollar su pensamiento complejo y hacer una interculturalidad crítica, reflexiva, transformadora, porque ya se ve frente a diversos tipos de conocimientos. Y eso lo podemos coadyuvar a través de lecturas de intertextualidad. Eso podemos hacer con procesos de experimentos que ellos van a vivenciar. Ellos lo pueden hacer con lecturas donde puedan responder cómo tiñen la lana en nuestras comunidades. Y en nuestras comunidades tiñen la lana otros utilizando, por ejemplo, la cebolla para teñir de amarillo, pero utilizan para fijar el color el limón. Otros dicen que mi tío tiñe los materiales de lana en chincheros, pero usando la raíz del táncar. Pero para fijar el color de la lana utilizan la penca de la tuna. Pero hay quienes en la Amazonía utilizan, por ejemplo en Chanchamayo, tiñen con cúrcuma molido para teñir de color amarillo. Y utilizan el orín de los varones para fijar el color. Pero la pregunta es, ¿estarán hablando del mismo amarillo? ¿O estarán hablando de un conjunto de otros, de tonalidades de amarillos? ¿Y por qué? ¿No? Una vez que hemos hecho estos 3 procesos de profundización, incorporamos saberes y la complementación, es que hacemos el relacionamiento. ¿Para qué hacemos el relacionamiento de los diversos conocimientos que hemos encontrado? Para que no podamos decir que algún saber de otro pueblo es más ni menos.
sino para ver en qué nos diferenciamos y en qué tenemos puntos en común. Por eso es que los puntos en común serán aquellas formas que en la discusión sí concordamos que en tu cultura y en mi cultura, o en mi práctica y en la tuya, sí es valedero, pero en la otra tenemos puntos de discusión, pero esos puntos de discusión son las diferencias que nos hacen diferentes, y esa diferencia es nuestra identidad. Esa diferencia es lo que marca nuestra identidad, y tenemos que desarrollar esa identidad y respetarnos y valorarnos. Y todo eso es cíclico, no es una cosa lineal. Luego se plantean alternativas de solución a partir de los saberes de la comunidad, a partir de otros pueblos y desde los aportes de la ciencia. Estos siempre tienen que estar enmarcados. Por ejemplo, si voy a proponer desde los saberes de la comunidad, debo organizar talleres con los sabios, con las tejedoras de la comunidad, para que el aprendizaje rescate conocimientos locales y pueda mantener vivo la enseñanza intergeneracional. Y eso lo puedo desarrollar a través de la competencia Construye Interpretaciones Históricas. Igualmente, cuando voy a desarrollar una propuesta con saberes de otros pueblos, yo puedo realizar un intercambio virtual o presencial con estudiantes de otras comunidades que estén trabajando el tejido y articular con el diálogo de saberes intercultural y desarrollar una competencia de convive democráticamente. Y creo que también puedo desarrollar alternativas de solución desde la ciencia para que los niños puedan experimentar utilizando métodos, técnicas, ¿no?, procesos científicos, y puedan tener en su mano cómo es que ellos van descubriendo cada cosa y respondiéndose a sus preguntas y inquietudes. Así podemos indagar mediante métodos científicos. Finalmente, termino diciendo que los estudiantes son capaces de lanzar alternativas de solución a través de creación de proyectos artísticos en lenguajes artísticos para resolver al reto, ¿no? Y también combinando los tres tipos de saberes que hasta el momento hemos podido discernir, hemos podido vivenciar y hemos explorado y hemos indagado todo eso. En conclusión, podemos decir que creo que para poder ayudar o coadyuvar en el rescate, en la valoración, en la recuperación de nuestra cultura, de tejidos y también de nuestras prácticas, de nuestros saberes, es importante que fusionemos, que articulemos estos tres procesos para que los estudiantes puedan recuperar su herencia cultural y puedan vincular con conocimientos externos y científicos, desarrollar soluciones innovadoras para preservar su patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Con esto termino mi participación. Muchas gracias, Mauro, por tu presentación muy interesante. Efectivamente, es importante que se resalte la importancia de la labor de nuestros docentes y directivos con giras a fortalecer las prácticas orientadas al logro de aprendizaje de los estudiantes, los cuales, a partir de la caracterización sociocultural, consideran los conocimientos y saberes que se ofrecen los pueblos originarios, estableciendo diálogos con los conocimientos y otras tradiciones culturales y ciencias para el desarrollo de competencias de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria. Bien, ahora vamos a invitar a nuestro docente ganador recurrente de buenas prácticas docentes. Él es Alejandro Alcides Torres Guamán, desde la región Apurímac. Como saben, él ha sido ganador de varias ediciones del Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, implementando diferentes estrategias, actividades, recursos, donde ha demostrado logros de aprendizaje significativos en los estudiantes. Por ejemplo, en el año 2022 fue ganador por la práctica denominada Planificación y Ejecución Curricular Participativa EIB por Mejores Aprendizajes. También en el 2023, que es en otro año, fue ganador de la práctica denominada Planificación y Ejecución Curricular Participativa con enfoque EIB por Mejores Aprendizajes. Asimismo, también es ganador de la edición 2024, con la práctica denominada Desarrollando la Inteligencia Financiera desde la Escuela. Adelante, profesor Alejandro.
Wauhipanillaykuna, ancha kusikuywanmi Apurímac llaqtamanta pacha rimaykukullaykichik. Maestros y maestras del Perú, un saludo fraterno desde la provincia de Chincheros, región Apurímac. Me encuentro complacido por participar de este gran evento que busca dar a conocer las buenas prácticas docentes que nuestros maestros vienen implementando con la finalidad de lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes. Ahora presentaremos una práctica reconocida en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes que justamente ha incluido estos factores en el desarrollo de su práctica. La experiencia será expuesta por la misma maestra ganadora. Hoy nos acompaña Maura Bolívar Barrio Nuevo, docente de la institución educativa 54003, Nuestra Señora del Rosario de la región Apurímac, quien inició la práctica denominada Rosalinas Hilando Saberes en 3 generaciones, junto a un grupo de docentes de la institución educativa. Esta práctica fue implementada como respuesta a los resultados de una evaluación diagnóstica que evidenció un desconocimiento significativo de la herencia cultural entre las estudiantes y sus familias. Este escenario motivó la implementación de una buena práctica que integró a varias generaciones para fortalecer la identidad cultural y mejorar los vínculos familiares. Entre los logros alcanzados destaca el fortalecimiento de la identidad personal y cultural, ya que las estudiantes adquirieron un profundo entendimiento y aprecio por su patrimonio cultural, lo que contribuyó a reforzar su sentido de pertenencia. Asimismo, logró mejorar los vínculos socioemocionales en las familias, favoreciendo la autoestima de las estudiantes y fortaleciendo los lazos afectivos entre generaciones. Profesora Maura, sea usted bienvenida a este espacio. Adelante. Maestro Alejandro, runa simichanchispera jerimaykamusaj ñawpaqtaqa. Lliw Perú suyun chispi yachachiqkunapaq kusikusilla tukuy sunquywan napayuyta mastarimuni. Hinallataq kay webinar nisqapita tarikuqkunapaqpis riqsiparikamuni tukuy sunquywan napayakamunkichis qankunata. Añay. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gran honor participar en este espacio de intercambio de experiencias y aprendizaje. Agradezco al Ministerio de Educación por la oportunidad y extiendo mi saludo al equipo del Minedu de Buenas Prácticas, asimismo a todas las maestras y maestros del Perú profundo. En especial a mis colegas de la institución educativa Nuestra Señora de Rosario de Abancay, Apurímac, quien esta tarde nos acompaña. A continuación, voy a presentarles un video de nuestra experiencia que lo hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Adelante! Esta institución educativa es un crisol de diversidad, albergando a estudiantes procedentes de diversas culturas, tanto de comunidades originarias como de ciudades dentro y fuera de la región, e incluso del extranjero. A partir del análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica, llegamos a la conclusión de que el problema prioritario son los bajos desempeños en la competencia Construye su identidad personal y cultural. La estrategia principal, Rosalinas Hilando Saberes en 3 generaciones, se centra en promover el aprendizaje intergeneracional, involucrando a la familia, abuelo, padre e hija, en la participación activa de la comunidad educativa, con el objetivo principal de potenciar los logros de aprendizaje y fortalecer la identidad personal, cultural y el vínculo socioemocional de los estudiantes. Queremos compartir con ustedes cómo logramos conectar generaciones a través del aprendizaje. Talleres intergeneracionales. A través de conversatorios entre 3 generaciones, logramos algo increíble, que nuestras estudiantes reflexionaron sobre la sabiduría de sus mayores. Calendario pluricultural. ¿Cómo podemos hacer que las niñas vean la diversidad cultural
no solo como algo ajeno, sino como parte de su vida? Crónica intergeneracional, rostros de ayer y hoy. Rogaba a mi familia para que me cuenten su historia, y sí me la contaron. Tengo fotos, historias, nombres que conocer. Juegos tradicionales. Cuando 3 generaciones juegan juntos, no solo se divierten, se entienden a través de los juegos tradicionales y desarrollan habilidades sociales nuestras estudiantes. Colaboración con líderes comunitarios. Dicen que los mayores guardan el alma de la comunidad. Canto y música de 3 generaciones. La música es más que sonidos, es memoria, emoción y unión. Mochila pedagógica, hilando emociones y tejiendo conexiones. Seguir el viaje de un hilo de lana de oveja desde su origen natural hasta convertirse en una mochila pedagógica. Descubriendo los secretos mágicos de las plantas medicinales ancestrales. Las plantas han sido aliados del bienestar por siglos. La Expoferia Intercultural no es solo una muestra de trabajos en un verdadero encuentro de saberes entre generaciones. Aquí lo aprendido durante el año cobra vida a través de cada tejido, cada relato, cada canción, cada narración compartida. Cada stand, cada proyecto expuesto es un reflejo del esfuerzo y la dedicación de nuestras estudiantes y sus familias. Rosarinas hilando saberes en 3 generaciones. Hasta pronto. Lindo, hermoso, bonito, la exposición. Muchas gracias. A continuación, voy a socializar nuestra experiencia. La estrategia Rosarinas hilando saberes en 3 generaciones fue ganador de las buenas prácticas docente 2024. En esta parte voy a mostrarles nuestra institución educativa. Nuestra institución educativa atiende a estudiantes de distintas culturas, comunidades originarias de la región e incluso del extranjero. Para atender a nuestros estudiantes, hemos implementado un aula de innovación pedagógica, donde es el lugar de acopio de todos los trabajos de nuestra práctica pedagógica. Asimismo, voy a contar en esta parte cómo hemos iniciado nuestra práctica. El proceso se inició tras la observación de los resultados de evaluación de diagnóstica del 2022 en la competencia Construye su identidad con bajos resultados, para lo cual hemos dado una solución: fortalecer la inclusión y la equidad en la institución educativa, favorecer la integración social y cultural en el entorno urbano, mejorar la participación en el aula, especialmente de nuestras estudiantes de zonas andinas originarias. Y el propósito de nuestra práctica es desarrollar la competencia Construye su identidad a través de la estrategia Rosarinas hilando saberes en 3 generaciones, que busca fortalecer el vínculo socioemocional y afectivo entre las 3 generaciones, potenciar la construcción de su identidad personal, cultural y social con un enfoque interdisciplinario. Hemos vinculado áreas y competencias. Asimismo, en esta parte voy a mostrarles la línea de tiempo que nuestro proyecto se ha llevado en diferentes espacios y tiempos, para lo cual hemos implementado hitos. En el año 2022 se realizó el diagnóstico con bajos resultados. El hito 2, propuesta de solución ante este desafío. En el año 2023 se implementó el inicio de la buena práctica y la ejecución de la buena práctica se da con actividades y estrategias innovadoras. En el año 2024 se expandió el proyecto
Asimismo, se realizó talleres de capacitación para el personal directivo, docentes y familias. Y en el año 2025 se viene implementando con objetivos y actividades reajustadas. Y para el año 2026 tenemos la difusión y publicación, haber sistematizado nuestra experiencia. Del mismo modo, pues todas estas actividades se han implementado a través de estrategias y actividades para el desarrollo de la buena práctica. Así como se ha mostrado en el video, talleres intergeneracionales, calendario pluricultural, crónica intergeneracional de rostros de ayer y hoy, juegos tradicionales. De esta manera hemos ido implementando estrategias para fortalecer nuestra práctica pedagógica. También hemos tenido el canto y música en 3 generaciones. La mochila pedagógica, hilando emociones y tejiendo conexiones. Descubriendo los secretos mágicos de las plantas medicinales ancestrales. Todo este trabajo se ha llevado a una expoferia intercultural donde se ha podido mostrar y difundir todo el trabajo realizado durante todo el año de nuestros estudiantes. De esta manera hemos desarrollado las prácticas docentes en la institución educativa Nuestra Señora de Rosario. Continuamos. También hemos hecho un acompañamiento y retroalimentación efectiva en nuestros estudiantes. Se realizó la retroalimentación en diversos espacios, como en aula de innovación pedagógica, fomentando la reflexión crítica y el intercambio de saberes significativos. Se ha implementado diálogos post-encuentros intergeneracionales, revisión individual de los trabajos de nuestros estudiantes y finalmente también se ha tenido que devolver, orientar todos los trabajos para su mejora. Del mismo modo, nuestros estudiantes interactuaron. Se implementaron interacciones pedagógicas en el entorno inclusivo. Se fomentó la co-creación de saberes, integrando experiencias, perspectivas y propuestas en el marco del diálogo horizontal. Se fortaleció el trabajo en el aula mediante una convivencia democrática. Se aplicó el aprendizaje basado en la indagación, abarcando la investigación, la vivenciación, sistematización y difusión en los trabajos de nuestros estudiantes. A continuación, también vamos a mostrar de cómo hemos recogido las evidencias y el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y creativo. Tenemos imágenes, consolidación de fichas de diagnóstico de estudiantes en su etapa inicial. Asimismo, en la etapa final, bastante exitosa y alentador. Con todo esto, nosotros contentos por implementar esta buena práctica. Asimismo, se puede mostrar qué aprendieron nuestros estudiantes. Ellos lograron desarrollar el pensamiento crítico e investigativo. Fortalecieron su identidad personal, cultural, reforzando su sentido de pertenencia. Valorar la identidad y fomentar el diálogo de saberes. Recuperar, revalorizar conocimientos ancestrales. Asumir un rol activo en su aprendizaje, compartiendo y socializando sus descubrimientos en la expoferia intercultural. Y todo esto alineados en el currículo nacional. ¿Qué aprendimos los docentes? Los docentes aprendimos diferentes estrategias didácticas para aprender la diversidad, a utilizar recursos tecnológicos. Asimismo, aprendimos a reflexionar en equipo
Esto nos permitió utilizar y gestionar recursos educativos tecnológicos para fortalecer la identidad cultural y el vínculo socioemocional en nuestras niñas. Concluimos que la articulación entre la escuela, la familia, las autoridades, los sabios comunales, transforma la comunidad educativa en un entorno colaborativo que promueve el aprendizaje significativo. Aprendimos a involucrar a las familias en la transmisión del arraigo cultural mediante las prácticas intergeneracionales, lo que permitió fortalecer el vínculo socioemocional en las familias. Asimismo, garantizamos la sostenibilidad de nuestra práctica pedagógica, incorporando en los instrumentos de gestión institucional, como es el PI y el PAD, para garantizar la continuidad y sostenibilidad dentro de la comunidad educativa. También a seguir comprometiendo a nuestros aliados, sobre todo a nuestros padres de familia, asimismo a los aliados estratégicos mediante la firma de convenios como la Universidad de UNAMBA, UTEA y los institutos superiores pedagógicos que se encuentran en nuestra ciudad. Finalmente, vamos a publicar la sistematización de la estrategia Rosarinas Hilando Saberes en 3 generaciones para garantizar que el aprendizaje adquirido perdure y sea accesible para futuras generaciones. Además de preservar la memoria de la buena práctica, es clave para la sostenibilidad, expansión y consolidación en la sociedad. De esta manera, hemos ido trabajando las buenas prácticas. Los que les presento son los maestros ganadores de las buenas prácticas 2024. Pensábamos que era difícil este trabajo, inalcanzable, sin embargo lo hicimos, nos sentimos muy felices. Un poco más, voy a compartir mi experiencia. Desde el año 2022, Rosarinas Hilando Saberes en 3 generaciones ha sido una iniciativa valiosa que fortalece el aprendizaje intergeneracional al conectar a abuelos, padres, hijos en un espacio de encuentro y transmisión de saberes. A través del diálogo y la práctica compartida, ha permitido fortalecer la identidad personal, cultural y el vínculo socioemocional. Por eso creemos que al conectar a las generaciones, la educación se vuelve más significativa y transformadora. Causachun, kaisumagliankay. Añay, Sulpaiki, muchísimas gracias. Profesora Maura, gracias por darnos a conocer su buena práctica docente, la cual sin duda alguna demostró ser efectiva no solo para recuperar y valorar el patrimonio cultural, sino también para generar un impacto positivo en la convivencia familiar y fortalecer los lazos entre las generaciones. La experiencia resalta la importancia de la educación inclusiva y contextualizada como herramienta para el desarrollo integral de las estudiantes y sus comunidades. Pedimos a los docentes conectados que si tuvieran una consulta o pregunta para nuestros panelistas, puedan realizarla en el enlace que se encuentra en la caja de comentarios. Ahora, seguimos con la exposición de otra práctica. En esta ocasión, la institución educativa 38127. Para ello, hoy nos acompaña la profesora Gabriela Patricia Inga Bustamante. La profesora Gabriela desarrolló la práctica Mejoramos nuestra escritura en quechua y castellano desde nuestros tejidos. Esta buena práctica fue implementada con estudiantes provenientes de familias bilingües quechua y castellano hablantes. Este contexto sociolingüístico planteaba desafíos en el proceso de aprendizaje, ya que las interferencias lingüísticas entre ambas lenguas afectaban su capacidad de lectura y escritura. Esta estrategia
buscó mejorar el nivel de escritura de los estudiantes del quinto ciclo, articulando la producción de textos con su experiencia familiar y comunitaria, involucrando a padres, madres, sabios, yachaj y agentes educativos del territorio. Los logros alcanzados fueron significativos. En primer lugar, los estudiantes mostraron una mejora sustantiva en la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Bienvenida a este espacio, profesora Gabriela. Adelante. Bien, ante todo, muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Es un honor para mí participar en este valioso webinar. Quisiera expresar mis sinceros agradecimientos a los organizadores por crear este espacio de intercambio y aprendizaje, ¿no? Gracias por permitirme compartir mi experiencia y el proyecto que ha transformado la educación en mi comunidad. Bien, a continuación les presentaré un video que muestra de cómo mejoramos nuestra escritura en quechua y castellano desde nuestros tejidos. Adelante. Producir distintos afiches sobre la importancia de usar la lana natural en el tejido. Revivir también las técnicas ancestrales y artesanales. Estamos poniendo en práctica el hilado y el tejido, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tejido de la gorra, ¿no? El tejido también de algunos monederos. Se han realizado también los talleres, reuniones colegiadas en el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas, ¿no? Pero la parte más importante, yo diría, que es la ejecución de las sesiones de aprendizaje, desarrollando la competencia que escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Para conocer mejor el trabajo de nuestro presente proyecto, escuchemos a nuestros estudiantes. Lo primero que hemos hecho fue buscar las lanas y después lavarlos. Cuando se secó, lo hemos envolvido en la cayapa. Después de envolverlo, lo hemos puchcado. El resultado era esto. Se llama el cururu y después lo hemos tejido. Primero hemos recolectado las bolsas de los ríos, de las calles, de los chakras, las bolsas usadas y después hemos lavado y después hemos cortado en tiras y después hemos puchcado, hemos tejido, todo eso y nos salió un hermoso monedero. Nosotros hemos hecho textos de como cuentos, poemas, canciones y textos en nuestros cuadernillos y además hemos aprendido sobre reciclar y producir nuevos materiales con el plástico y además con la lana de oveja puchcar, y la puchca nos ha ayudado mucho a mejorar nuestra escritura. Además, hemos aprendido también sobre la contaminación ambiental y la desigualdad entre niños y niñas. Los estudiantes que ahora cursan el quinto grado escriben reflexivamente en su lengua materna, el quechua, y también en el castellano como segunda lengua, en un 75-80%. También se logró el involucramiento de los padres de familia. Tenemos el producto, la elaboración de sus gorras, ¿no? Y sus monederos, que estos también van a servir como una forma de emprendimiento para poder generar sus ingresos propios. Bien, a continuación voy a presentar de cómo se realizó todo este trabajo con los estudiantes. Bien, nosotros de la institución educativa 38127 de la comunidad de Cancha Cancha, de la provincia de Cangallo, del distrito de Chuschi,
nos pudimos presentar a este concurso de buenas prácticas docentes en la categoría 2 de educación básica regular del nivel primario, en la subcategoría educación intercultural bilingüe en el nivel primario. Sí, por favor, si lo podrían transmitir los PPTs. Bien, mi institución educativa tiene un contexto educativo. Es una comunidad que mantiene vigente lo que es la lengua originaria, que es el quechua. Sus costumbres enraizadas de sus ancestros están bien fortalecidas. Es así que en nuestra institución educativa venimos desarrollando distintas prácticas innovadoras y es como lo que estamos observando en este momento. Bien, y la pregunta es, ¿por qué decidimos realizar esta buena práctica? Mejoramos nuestra escritura en quechua y castellano desde nuestros tejidos. Bien, la práctica inició el 2022 con mis estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían falencia, pues, en escribir, hablar, en dificultad, ¿no? En quechua, castellano. Cuando escribían la gramática, combinaban el quechua y castellano. Entonces, no podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Además, en nuestra evaluación diagnóstica se observó que esta falencia no estuvimos, pues, no tan bien, y a la vez también estamos observando que la comunidad de Cancha Cancha desarrolla, pues, esta habilidad, esta actividad, ¿no? Del tejido, del hilado. Bien, pero ¿cuál fue el objetivo para poder realizar, ¿no? Esta práctica, ¿no? Más que nada ha sido fortalecer en las diversas áreas curriculares, como, ¿no? Podemos ver lo que es de comunicación, personal social, ciencia ambiente, así como también los enfoques transversales, ¿no? En el desarrollo de la inclusión, atención a la diversidad, en la interculturalidad y también el enfoque ambiental. También nuestras competencias transversales, cómo gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Bien, voy a proceder a comentarles cuál fue la línea de tiempo en el desarrollo de este presente proyecto. En el año del 2022 pudimos coordinar con los padres de familia, con los yachas, ¿para qué? Para que nos enseñen el hilado, el tejido. Este año con el plástico, ¿ya? ¿Por qué no? Había una reflexionaba sobre la importancia de reutilizar las bolsas de plástico. ¿Mediante qué? Mediante talleres de hilado y tejido en nuestros monederos con bolsas de plástico, y como producto tuvimos, pues, lo que son los textos, ¿no? En los cuadernos viajeros titulados Mis Creaciones. ¿Sobre qué? Sobre la experiencia que tuvimos de hilado y tejido con bolsas de plástico. Muy bien, entonces pudimos sistematizar este resultado, la experiencia, así como también tuvimos la presentación de nuestras creaciones, los productos que fueron los monederos tejidos a base de bolsas de plástico. En el segundo año, el 2023, reflexionando con los padres de familia y viendo los resultados del año anterior, esta vez nos propusimos a desarrollar un nuevo proyecto que es el hilado y tejido con lana de oveja, ¿sí? Y para esto igualmente hicimos el diálogo con los yachas para aprender a hilar y fortalecer nuestra identidad mediante talleres de hilado y tejido con lana de oveja, así como también nuestra producción de textos en los cuadernos viajeros, mis creaciones sobre la experiencia del hilado y tejido, esta vez con lana de oveja. Tuvimos, pues, una sistematización de este resultado, de esta experiencia. Tuvimos una feria titulado Tejiendo Saberes. Como productos, pues, pudimos exponer, pues, son las gorras,
los textos escritos, los teñidos y los monederos, las gorras para aclarar, hechas con lana de oveja. El tercer año, en 2024, se hizo un informe de los resultados del proyecto a la comunidad educativa. Se tomaron acuerdos con los estudiantes y los padres de familia para poder participar en distintos eventos. La participación en los diversos concursos convocados por entidades educativas y la difusión de la experiencia a nivel local, nacional del proyecto ejecutado. ¿Ya? Entonces, ahí los estudiantes fueron premiados y reconocidos por las autoridades educativas y de la comunidad. La participamos en Feria de Quechua. Este año, 2025, nos estamos proponiendo también elaborar, implementar un nuevo proyecto. Bien, todo esto también en el desarrollo de nuestro proyecto tiene el acompañamiento, mediación y retroalimentación, ¿sí? Entonces, también podemos ver lo que son las estrategias para el desarrollo de la buena práctica. ¿Mediante qué estrategias se pudo haber desarrollado? Tuvimos el vínculo con los yachas. En este caso, pues, identificamos a nuestros yachas de la comunidad. Así como también tuvimos hicimos lo que son los cuadernos de creaciones, ¿no? En este cuaderno se pudieron evidenciar, ¿no?, la producción de texto de cada uno de los estudiantes. ¿Sobre qué? Sobre temas de hilado, tejido y los beneficios que nos brindaba la lana natural para poder utilizarla. Bien, también pudimos realizar lo que son los talleres sobre el cuidado del medio ambiente, con apoyo de los yachas, de los no especialistas del sector, del salud. También tuvimos talleres de hilado y tejido, ¿no? Con apoyo de los yachas y las madres de familia que siempre estuvieron involucradas en la ejecución de nuestro proyecto. Bien, tuvimos el acompañamiento, la mediación, retroalimentación del trabajo, ¿no? Se realizó con las evidencias, ¿no?, de producción de los niños. Uno, como podemos ver en las fotos, ¿no?, la participación de las mamás, de los yachas, ha sido fundamental para el desarrollo de este presente proyecto. Vemos también ahí, en una de las fotografías, los niños están hilando lo que es las bolsas de plástico para poder tejer nuestros monederos, porque si no hacíamos el hilado, pues no estaba resistente el plástico, ¿no?, para poder tejerlo. También estamos observando cómo los niños están realizando el hilado con lana de oveja. Ahí ya tenemos las gorras que están tejiendo ya con las lanas ya teñidas. Ahí vemos los niños están presentando sus producciones. Estos son los cuadernos que ellos tuvieron como producto, sus escrituras de diferentes tipos de textos, ¿no? Y ahí también vemos un afiche, ¿no?, donde los niños demuestran de cómo hemos venido desarrollando, qué hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, decían algunos niños, ¡ay, no, las niñas no pueden tejer! No, solamente las niñas pueden tejer. Los niños no debemos de hacer eso. Y ahí el niño dice, no, ese es un estereotipo. Todos podemos realizar este trabajo. Bien, todo esto tuvimos que realizar mediante el acompañamiento, y mediación y retroalimentación, ¿no? Se realizó la retroalimentación escrita, la retroalimentación oral, ¿no? Ejemplo, cuando un niño presenta su trabajo, le decimos, ¿no? Observamos que el estudiante no sigue el esquema correspondiente del texto instructivo, un ejemplo, ¿no? No enviamos nuestras observaciones en un escrito y le decimos, estimada Suni, veo que escribiste el procedimiento para realizar una gorra. Sin embargo, cuando queremos elaborar un producto, ¿qué es lo primero que necesitamos leer al redactar un texto instructivo o una receta? ¿Cuál es la estructura que debemos seguir? Entonces, el estudiante recibe
y revisa estos criterios y reflexiona sobre la aplicación de un texto instructivo, ¿no? Se trata de un proceso reflexivo en lugar de proporcionar instrucciones operativas. Se ofrecen criterios de actuación. Bien, también se realizó lo que es la retroalimentación oral cuando escribe un poema, por ejemplo, a la ovejita. Luego de revisar ese trabajo, realizamos un diálogo reflexivo con mi estudiante, ¿no? Haciéndole las preguntas, ¿cuál fue la estructura de tu poema? ¿Cómo podemos diferenciar un poema de un cuento? ¿Los poemas se escribirán igual que un cuento? Esperamos que los estudiantes respondan y les hacemos preguntas adicionales hasta que llegue a una solución o se den cuenta de la falta en su producción. En ocasiones también les pedimos que revisen el libro donde encontrarán la información y continuamos, ¿no? Con las preguntas de reflexión. Bien, todo esto se realiza mediante el recojo de evidencias, ¿no? Lo que son la creación de los portafolios que nos permite analizar las evidencias de aprendizaje, elaboración, ¿no? Estos elaborados por nuestros estudiantes. También se pudo recoger estas evidencias mediante la lista de cotejo, mediante las rúbricas para ver los procesos y los logros de aprendizaje, ¿no? Utilizamos también lo que es el cuaderno de campo y ahí pudimos hacer la diferencia de cómo habíamos ingresado en un diagnóstico y cómo estamos ahora, ¿no? Ya los niños están bien fortalecidos en la parte oral, la escrita, la comprensión, tanto en quechua como en castellano. Bien, entonces, ¿qué aprendieron nuestros estudiantes? Bien, nuestros estudiantes aprendieron a escribir diversos tipos de textos de acuerdo a los criterios de valoración establecidas, ¿no? Mejorar la lectura, la comprensión, ¿no? Fomentar el trabajo individual y colaborativo entre los estudiantes, docentes, padres de familia, ¿no? Fortalecer ese vínculo con los referentes culturales, ¿no? Nuestro yachas, lo que contribuye a la construcción de la identidad de los estudiantes, ¿no? La elaboración de gorras y monederos promovieron su venta, ¿no? Como una acción de emprendimiento para generar ingresos propios y reforzar las competencias del área de matemáticas. Bien, también la investigación de obtener información, buscar soluciones a las problemáticas presentadas. Promovimos también el reciclaje, lo que ha contribuido a aumentar la conciencia ambiental en la comunidad educativa. Bien, también pues como docentes, ¿qué aprendimos? Aprendimos que la reflexión en equipo nos permitió identificar la prioridad en la escritura, ¿no? No solo como una habilidad técnica, sino como una expresión fundamental de una formación integral. Se involucró a los padres de familia, a los sabios, a las autoridades, quienes han transmitido estos saberes ancestrales heredados de nuestros abuelos. También se generó la reflexión final de que toda la comunidad educativa, incluidas las autoridades, los sabios, forman parte de este proceso educativo. Esta articulación nos convierte a la escuela y a la comunidad en un espacio que promueve el aprendizaje, ¿no? Se trabaja la comprensión también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo garantizamos la sostenibilidad de la buena práctica? Se ha incorporado en nuestros documentos de gestión, como también se ha firmado en un acta el compromiso de esta alianza con los yachas, los sabios, las autoridades, ¿no? Se ha formado una alianza también con las diferentes instituciones, tales como la municipalidad, las ONGs, la comisaría, el puesto de salud. También se promueve una reflexión permanente con los estudiantes, no entre todos, en unas reuniones colegiadas. Bien, entonces, de esta manera venimos desarrollando nuestro proyecto. Nosotros somos de la institución educativa 38127 de Cancha Cancha. Nosotros fuimos los ganadores del concurso nacional de buenas prácticas docentes del año 2024. Bien, les podría decir que ganar un premio como el de buenas prácticas docentes es una experiencia que me llena de alegría, de orgullo y motivación. Me brinda nuevas perspectivas y me impulsa
a seguir creciendo como docente y a contribuir a la mejora de la educación. Los invito a participar, colegas, en las Buenas Prácticas 2025. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, maestra Gabriela. Qué interesante su presentación. Estoy seguro que muchos docentes y directivos también están tomando nota para hacer preguntas, al igual que de la posición de la profesora Maura. Vamos a invitar ahora a nuestro ponente, el especialista Mauro de la Dirección Intercultural Bilingüe, quien nos brindará algunos pequeños comentarios sobre las prácticas presentadas. Adelante, Mauro. Muchas gracias, Mónica. En principio quiero felicitar tanto a Maura como a Gabriela por tan importante desprendimiento y porque para hacer esto hay que tener voluntad, creatividad, entusiasmo y la voluntad de ser grandes maestros. En realidad, de seguro que nos pueden contar dentro de su experiencia si hacer estos cambios se requiere de economía, como se suele decir, a falta de plata no se hacen los cambios en las instituciones educativas. ¿Cuál es la reflexión que nos pueden contar? Creo que es importante que nos cuenten esta parte porque en cada contexto seguramente tienen diferentes experiencias. Es importante resaltar este tipo de trabajos porque hay varias cosas que preponderar. Por un lado, es la necesidad de los estudiantes en términos de aprendizaje. Las maestras han identificado con claridad que los estudiantes requerían desarrollar aprendizaje, pero han identificado un conjunto de aprendizajes, pero de los cuales han priorizado cuáles son los más urgentes que necesitan los estudiantes y quizá por ahí también es que trabajaron la lectura, la escritura. Pero no solamente es trabajar la lectura y la escritura, que tan importante ha sido de las maestras que este proceso de la lectura y la escritura esté territorializada, esté contextualizada y que responda a las características sociogeográficas, a las características socioeconómicas de los estudiantes, a las características de lengua de los estudiantes. Por eso es que enseñan la lectura y la escritura en la lengua originaria, pero al mismo tiempo también en castellano. Tener en cuenta también que los estudiantes no tienen un límite de aprendizaje de lengua cuanto menor sea. Si están en inicial o están en los primeros grados de primaria, aprenden con mayor facilidad 4, 5, 6 lenguas. No hay problema para ellos. Creo que las limitaciones es de nosotros. Entonces, no importa en qué parte del país nos encontremos, pero es fundamental que los niños desarrollen su bilingüismo y no un bilingüismo que solamente que pueda quedar en 2 lenguas. Está en la plataforma de Perú Educa también para el aprendizaje, para la socialización, para tener acceso al inglés. Pero no solamente también es el inglés, sino para ser un país inclusivo, es importante que trabajemos la lengua de señas. Porque también tenemos estudiantes que requieren comunicarse a través de esta lengua de señas peruana. Entonces el bilingüismo en estos tiempos se está resignificando la palabra de bilingüismo para significar el aprendizaje de 2 o más lenguas. Fundamental para nuestros estudiantes porque cuanto más lenguas aprenden, tienen para identificarse como una identidad nacional, con una lengua originaria, pero también aprenden una lengua que todos los peruanos nos podemos comunicar, que es el castellano. Y a su vez se puede aprender el inglés para ser ciudadanos
ciudadanos interculturales del mundo, ¿no? Entonces, fíjense la gran potencialidad que nos abre el trabajar a través de este modelo de educación intercultural bilingüe. Pero al mismo tiempo, ¿cómo es que la riqueza de nuestro país es aprovechado, es incorporado, tanto como para la pedagogía, para la didáctica del maestro, pero tanto también para que los estudiantes desarrollen sus competencias, desde la construcción de sus identidades, desde el autoconcepto que tienen cada uno de ellos? Cuando se mejora el concepto de uno mismo, cuando se aprecia nuestra cultura y cuando otros aprecian nuestra cultura, nos sentimos valorados. Entonces también nosotros tenemos la necesidad de valorar de otros. La diversidad de conocimientos creo que han hecho uso y es fundamental. Esta diversidad de conocimientos es fundamental, ¿por qué? Porque en algún momento de la vida es importante para resolver problemas, ya sea económicas, problemas de salud, necesidades. Fíjense, un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque en cada cultura hemos generado diferentes conocimientos, diferentes saberes para hacer agricultura, para criar una familia, para cuidar el medio ambiente, para cuidar el río, para descubrir el significado de las cosas, para dar diferentes interpretaciones, no una sola, sino diferentes. Creo que las metodologías que han utilizado ha articulado, por otro lado, a los sabios, a los padres de familia, a la organización de la institución educativa, a la organización de los maestros, y al mismo tiempo les ha hecho caer en cuenta que como maestros también requerían mejorar sus metodologías, sus estrategias, sus materiales de trabajo, porque para desarrollar estos emprendimientos necesitan incluso ampliar sus espacios de trabajo. Los espacios de trabajo ya no ha sido solamente el aula, han roto el aula y han salido afuera, se fueron a la comunidad y al territorio. Y no solamente, se dieron cuenta también que no solamente los maestros somos los actores fundamentales en desarrollar los saberes y las competencias, sino también otros actores como especialistas, como los sabios, la comunidad, las autoridades. ¿Cómo es que cuando promovemos una buena práctica, movemos el territorio, generamos o inyectamos la actividad de generar preocupación e interés de los padres, de la sociedad, de la comunidad, entre estudiantes, entre todos, para la mejora de los aprendizajes? Todo se mueve en función para la mejora de los aprendizajes, porque estamos buscando ciudadanos que puedan pensar, ciudadanos que puedan ser críticos, reflexivos, que puedan tener diferentes yacimientos de saberes, y que esa hay que conocerlas para explicarlas. Entonces, creo que en resumen podemos decir que las buenas prácticas, cuando se engancha, cuando se articula a nuestras costumbres tradicionales, nos devuelve nuestra identidad cultural, nos fortalece nuestra manera de ser, pero al mismo tiempo nos hace valorar a las diferencias que existen en el Perú. Por tanto, nos trae la buena convivencia para vivir sin marginar, sin discriminar, sin excluir y sin racismo, sino en el respeto, y creo que todos buscamos que eso, en buenos términos, se llame el buen vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauro, por aquella reflexión tan profunda que acabas de hacer, y sobre todo hilándolo a las normativas vigentes, que es tan importante y tan significativo para nuestros estudiantes, para nuestros docentes, que cada día se esfuerzan para realizar mejores trabajos, mejores actividades para el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Reitero mi agradecimiento a los docentes que han participado de este webinar, la profesora Maura, Gabriela y nuestro presentador Alejandro Torres Guamán. E invito a los especialistas, a los espectadores, a inscribirse a visitar el Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes, donde encontrarán diferentes prácticas de diferentes ciclos, niveles, modalidades, que ustedes pueden requerir, pueden replicar si es que consideran necesarios y por qué no, pueden seguir innovaciones y mejorando cada una de las estrategias presentadas. Ahora vamos a leer algunas preguntas que nos han dejado los docentes y miembros de la comunidad educativa. A ver, vamos a ver, por acá tenemos una pregunta que justo es para la profesora Gabriela, ¿sí? Maestra Gabriela. A ver, dice, ¿con qué finalidad realizaban los tejidos de reciclado y cómo los padres de familia apoyaron? Maestra, ¿me escuchó? ¿Con qué finalidad realizaban los tejidos de reciclado de plástico y cómo tuvo el apoyo de los padres de familia y la comunidad? Maestra Gabriela. Bien, ¿con qué finalidad hicimos este trabajo de los monederos con bolsas de plástico? Porque se notaba pues que en las diferentes chacras, en los caminos, en las calles, no se notaba que había muchas bolsas de plástico. Entonces, nosotros al inicio hicimos un trabajo, una manualidad con las bolsas de plástico, pero notamos que no tenía mucha resistencia. Entonces, siempre en las reuniones que tenemos del aula o reuniones que hay con las autoridades en la comunidad, siempre las veo a las mamás que están hilando, ¿no? Ahí no hay que solamente las mamás lo hacen o papá, todos los que pueden hacerlo lo hacen. Entonces, pues se me ocurrió, ¿no? Que si podríamos hacer, entonces salió esa idea también de los niños, hicimos las primeras prácticas y pues nos salió, ¿no? El curur, ¿no? El ovillo. Entonces, ¿qué hicimos? También la invitación a las mamás para que nos puedan enseñar cómo tejer. Y en este caso lo hicieron con el material del crochet, hacer unos lindos monederos. Entonces, cuando nos venían a visitar a la escuela, decían, qué bonito. Entonces, ¿qué precio le han puesto? Incluso ya llegaron también a adquirirlo ya diferentes, el director del colegio, las profesoras, decían, qué bonito, porque no era de un solo color, ¿no? El monedero, como hay bolsas también de diferentes colores, ya los monederos salían, ¿no? De diferentes colores también. Es por ello que nosotros realizamos con las bolsas de plástico. Gracias por escuchar. Muchas gracias, maestra Gabriela. Qué interesante la respuesta y cómo se inició la práctica que ha presentado. A ver, maestra Maura, acá hay una pregunta para usted. ¿De qué manera el intercambio de saberes entre generaciones contribuyó a la construcción de la identidad y cohesión social en la escuela? Maestra Maura, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer momento, fortalecer la identidad cultural e inclusión en la escuela se logra a través de la vinculación intergeneracional, abuelos, padres e hijos, pues estas historias y tradiciones fortalecían el sentido de pertenencia de nuestros estudiantes, sobre todo el trabajo colaborativo, a través de talleres y experiencias compartidas, se fomenta la inclusión, ¿no? El respeto en las distintas culturas, en vista de que nuestra institución acogía estudiantes de diferentes culturas. Aprendizaje significativo, integrar conocimientos y experiencias de distintas generaciones, que enriquece el aprendizaje de nuestros estudiantes. Para nosotros, pues realizar este trabajo no solo ha demostrado que la educación se centra en conocimiento académico,
sino también en el fortalecimiento de la identidad personal como persona, cultural y emocionalmente. Esto, por ejemplo, para nosotros ha sido muy importante formar a nuestros estudiantes, primero, que se reconozcan a sí mismos. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van? Y de esta manera, nuestras estudiantes ya con identidad y cohesión social en la escuela tienen un reconocimiento y revalorización de las raíces culturales. Ha sido realmente muy importante la estrategia que fomenta pues el intercambio de saberes a través de diferentes actividades que involucra, así como se ha podido mostrar. Bien, muchas gracias, maestra Maura. Y ahí tenemos una última pregunta. Yo sé que hay un montón de preguntas que nos van a quedar, pero se les va a ir respondiendo. A ver, vamos a ver, ponente Mauro, si se encuentra el especialista de intercultural bilingüe. Hay una pregunta para usted, por favor. Dice, ¿por qué es importante el diálogo de saberes en el desarrollo de las competencias? Algo muy preciso que nos pueda decir. Una maestra está preguntando, por favor. Sí. Maestro Mauro. Ya, sí, gracias. Es muy importante, ¿por qué? Porque siempre es importante la vinculación intergeneracional de padres, hijos y abuelos, porque esto permite transmitir saberes, historias y tradiciones y refuerza el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, es muy interesante integrar conocimientos y experiencias de diferentes generaciones, que enriquece el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Reitero nuestro agradecimiento a todos. Y una última pregunta para nuestro ponente, el profesor Mauro Alarcó. Se encuentra ahí para que nos escuche. Nos está preguntando, ¿cómo deben ser los materiales educativos para promover el diálogo de saberes? Bien, los materiales que se tienen en la institución educativa son de naturaleza diferente, ¿no? Algunos materiales son como aportes científicos, pero otros materiales no los tenemos, por ejemplo, de otras culturas de la zona amazónica, cómo serán sus tejidos, cómo serán sus formas de realizar las diferentes actividades. Entonces con esas no contamos. ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos que generar nosotros como maestros, elaborar este tipo de materiales, pero también no contamos con materiales escritos propios de la comunidad. Si bien es cierto, desde el Ministerio de Educación hacemos algunos materiales aproximatorios a nivel de lugares macros, ¿no? Pero necesariamente a veces del contexto local no lo hay. Entonces necesitamos diferentes materiales que aporten diferentes perspectivas culturales, que tengan diferentes matrices culturales, que nos hagan ver como una ventana las diferentes formas de hacer las cosas o las diferentes formas de resolver una situación, de tal forma que nuestros materiales sean para generar la interculturalidad. Entonces, es como una mesa, ¿no? como una mesa lleno de diferentes posibilidades. Una biblioteca debería tener textos de las zonas andinas, textos de la zona andina, amazónica, de los países como de los judeos, los chinos, ¿no? Los tailandeses, los africanos. ¿Qué nos aportan ellos en términos de conocimiento, en términos de sabiduría? Y la ciencia, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice el avance tecnológico? Entonces, ¿para qué? Para que el estudiante pueda tener estas diferentes ventanas a través de la lectura, a través de la investigación, a través de debates, diálogos, entrevistas o búsqueda de conocimientos, pueda tener estos diferentes recursos y a partir de eso pueda armar
construir de manera crítica, reflexiva, ¿no? Discutiendo, poniendo en contraste, relacionando. Creo que es fundamental que dejemos de tener materiales monoculturales. Una de las características fundamentales de nuestros materiales es que debe ser con contenidos diversos, con diferentes matrices culturales, que nos expliquen diferentes perspectivas, diferentes cosmovisiones con diferentes epistemologías, otros que sean disciplinares, otros transdisciplinares, multidisciplinares. Es decir, toda esa heterogeneidad debe ser parte de las herramientas de nuestros recursos, de tal forma que los estudiantes puedan tener todos los elementos necesarios para aprender en la diversidad y para la diversidad. Muchas gracias, Mauro, por ese alcance que nos das. Bien, hemos llegado al final de este webinar. Invito a nuestro ponente Alejandro Alcides Torres Guamán, quien nos dará un saludo final. Adelante, Alejandro. Bueno, para cerrar, permítanme indicar que ha sido un honor para mí ser parte de este evento que nos permitió visibilizar el gran trabajo que los docentes realizan pese a las dificultades socioculturales existentes en nuestros contextos. Estoy muy convencido que, así como las maestras que nos han acompañado el día de hoy, hay muchos docentes que vienen implementando diferentes iniciativas o buenas prácticas, pero tal vez aún no la han sistematizado ni la han presentado al Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes o a otros espacios. Por ello, los invito a presentar su práctica en el presente año para que ésta sea valorada y replicada en nuestro país. Yachachik masikuna, achkarajmi llamkananchi kachkan, chaynaya kaina llankaykunapi minkarikamusun, hatun marjakuytan chincheros Apurímac llaqtamanta pacha apachimullaykichik. Maestros y maestras del Perú, sé que nuestro trabajo es muy arduo y en muchas ocasiones es poco valorado, pero que estos espacios nos permitan fortalecer nuestra práctica pedagógica y construir mejores aprendizajes para nuestros niños. Sean ustedes bienvenidos a este y otros espacios para que podamos fortalecer nuestra práctica pedagógica. Seamos el docente que quisimos tener cuando fuimos estudiantes y que nuestra huella sea siempre la mejor. Reciban cada uno de ustedes un abrazo fraterno y de amistad de todo el magisterio del distrito de Guajana, de la UGEL Chincheros, región Apurímac, del cual orgullosamente soy parte. Hasta pronto. Muchas gracias, maestro Alejandro, por esas palabras tan profundas, tan significativas, que estoy segura, como dije desde el inicio, ha llegado a millones y millones de docentes y directivos de nuestro país. Bien, hemos llegado, como les dije al final, no sin antes agradecer y felicitar a todos los docentes que han participado, la maestra Gabriela, la maestra Maura, todo el equipo que ha estado detrás de la maestra Maura, detrás de la maestra Gabriela, apoyando a los docentes, los directivos que han formado parte del equipo ganador. Es importante trabajar y realizar un trabajo colaborativo, colegiado, porque eso nos trae éxito hacia adelante, hacia el futuro para nuestros estudiantes y fortalecemos también nuestras competencias profesionales. Reiteramos a los docentes que accedan a la plataforma del Observatorio Nacional de Buenas Prácticas Docentes e Innovación Educativa, donde encontrarán diferentes prácticas sistematizadas. Tengan con todas una muy buenas tardes. Será hasta la próxima. Perú Educa. Ministerio de Educación.